tienes que tener mucho cuidado de que cuando quitas cosas, la película no se quede coja. Pues al final de los Goonies dicen, ¿qué fue lo que más te gustó? Dice, lo del pulpo. Y dices tú, ¿lo del pulpo qué es? Y es una secuencia, que había un pulpo no sé qué y lo quitaron, pero ese diálogo no lo quitaron. Y ahora tú en Premiere le dices transcripción. Pero transcribe todo y tú le das a una palabra y te lleva la línea de tiempo donde está esa palabra. Eso es brutal. Bueno, pues voy a ir montando, compañero, voy a ir montando ya el huerto porque se vienen curvas. Pero yo siempre digo que detrás de la IA siempre tiene que haber una persona pidiéndole lo que quieres. ¿Ha habido alguna vez en el que has dicho, lo dejo? Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte de esta entrevista. Ya sabéis quién es Fátima de los Santos y si no, deberíais escuchar el episodio anterior para tener un poco el contexto de la invitada. Y nada, vamos a hablar ahora en concreto, vamos a empezar a hablar. Me gustaría, la verdad, segmentar muy bien cómo funciona la parte de montaje, en qué momento entramos, porque seguramente habrá compañeros que nos estén escuchando que al menos se dedican a, yo qué sé, la parte de televisión y no controlan tanto cómo funciona la parte de ficción, series y demás, porque sé que dependiendo digamos el resultado final, si va para la tele, si va para plataformas o lo que sea, realmente el proceso es diferente, las etapas también son diferentes, claro, cuando entra y demás. Entonces, pues seguramente habrá muchos compañeros que trabajen en cosas similares o en otros departamentos y poder conocer bien cómo funciona todo el proceso actualmente y también cuáles son tus herramientas un poco, si necesitas generar un equipo, si la puedes abordar tú sola todo eso, para que así ellos también, si de repente en algún momento tienen alguna necesidad y demás, pues también sepan cómo funciona y entender bien el proceso. Así que vamos a arrancar la horita y yo creo que vamos a hablar de presente y también de futuro, o sea que creo que va a estar bastante interesante. A ver, en un mundo ideal, ¿vale? La realidad es que con la llegada de las plataformas todo se ha, entre comillas, profesionalizado más. Y por ejemplo hay una figura que es el de coordinador de postproducción, que es súper importante, que es el que tú antes decías en el otro episodio, que si yo tenía que estar en contacto con los otros departamentos, en un mundo ideal no, yo termino mi montaje y eso, el ayudante se encarga de entregar esos materiales y el coordinador de postproducción de ver que todo está yendo bien. Yo puedo ir a verificar que todo está yendo bien o me puede llamar el director para alguna duda, pero mi trabajo en sí es el de edición. Solo, ¿no? O sea que en proyectos grandes tú solo editas y no te encargas de hablar con otro departamento, de oye, mándame, yo qué sé, si me hace falta una secuencia o lo que sea, ¿no? Eso no te encargas. Claro, en principio no, o sea, el equipo normalmente debe estar, o sea, debe haber un ayudante y el editor. Las tareas de ayudante básicas son recibir el material, hacer la sincro y pasarte el proyecto ya con todas las tomas ordenadas. Cada montador le dirá al editor, a su ayudante cómo quiere las cosas, pues plano 1, toma 1, plano 2, toma 1, plano 2, toma 2, ¿vale? Tú recibes partes de ese día del rodaje, recibes el parte de cámara, el parte de sonido y el parte de script. En el parte de script... ¿Esos son los dailies, eso? No, el daily es de lo que se ha rodado en el día, el ayudante hace como un churro o por plano, depende de la producción, y lo sube a alguna plataforma, y el daily es lo que se ha grabado en el día. Ah, vale, todo lo que se ha rodado. Todo lo que se ha grabado en el día. Y luego ahí solo coge el ayudante de montaje para hacer la selección de plano, ¿no? No. O sea, el ayudante recibe el material. Recibe por un lado el audio y por otro lado el vídeo. Y eso partes.
empieza a decir, pues la toma 1 de sonido con la toma 1 de audio, y que genera un clip donde yo ya puedo trabajar y lo ordena todo. Me pasa a mí ese proyecto, yo ya empiezo a editar y él hace una secuencia donde mete todo lo grabado en ese día, lo exporta y lo sube a una plataforma donde los directores, los productores, el director de fotografía, el que necesite del equipo, puede ver lo que se rodó el día anterior. Ah, ok. Vale, por ejemplo, imagínate que vestuario no ha podido hacer una fotografía de récord. Ahí ve perfectamente cómo iba vestido. O sea que en un rodaje hay un trabajo diario de ingesta, de conversión, que eso por ejemplo no se sabe. Claro. Normalmente uno piensa que rueda, lo graba todo en una tarjeta y luego ya se vuelca y ya se verá, ¿no? Claro, No. De hecho antes nosotros, o sea, las películas se graban a 4K normalmente ya, pero por agilizar discos duros y rendimiento de los equipos, nosotros trabajamos con lo que se llaman proxies, que es ese vídeo reducido, ¿vale? Normalmente Full HD y con un códec que pesa poquito. Entonces ya en set está el data y el DIT que convierten esos materiales tan pesados que salen de cámara y normalmente con una primera corrección de color y lo convierten a esos proxies, y esos proxies es lo que le mandan al ayudante. Ajá. ¿Vale? Entonces ya fíjate los procesos que hay. Previo ya, antes de que te llegue a ti siquiera el material. Claro. Para tú empezar a hacer ni siquiera un premontaje. Claro. Entonces, pues yo imagínate que tengo ya la secuencia, bueno, nunca se graba casi nunca en orden, la secuencia 15 del capítulo 1. Pues nada, me leo mi separata, que la separata es el trozo de guión que se ha rodado. Y a ti ya te han pasado los guiones, ya, bueno. Venga, pues sí, en la secuencia en la que pasa esto. Y bueno, pues te empiezas a ver las tomas y empiezas a hacer un premontaje. Cada editor tiene sus truquillos, algunos si tienen mucha prisa vas a las que directamente la script ha marcado como buenas para hacer un primer premontaje, ya luego bucearás a ver si realmente esa que marcaron como buena es la buena. Y nada, haces un premontaje, ya depende del tiempo que tengas, lo difícil que sea la secuencia, está más o menos currada, con música, con algún efecto, para que empiece aquello a tomar cuerpo. Y normalmente, depende de cada producción, pero o lo mandas diariamente ese premontaje, para que el director lo pueda ver o la directora. Y claro, los directores cuando están grabando no tienen tiempo de darte feedback normalmente, están en el rodaje, que ya con eso... Pero a veces sí, a veces te llaman, oye, que esta secuencia más adelante la vemos, pero que tenía pensado esto. Tú ya lo notas. Anotaciones. Bueno, claro, o no. O simplemente ellos se quedan tranquilos de, vale, la secuencia todavía no está montada, pero se puede montar con lo que hay. Y los actores están bien, y la luz está bien, y no ha fallado nada. Sobre todo para, si hay una cagada, corregirla antes de seguir grabando. Claro, más claro, tiempo, ¿no? claro. A veces como, ostras, es que si grabaras un plano detalle de esto... Me hace falta. O entonces, la luz no está guay como nos ha quedado, ¿no? Eso no suele pasar. O sea, en producciones grandes ese tipo de cosas no suelen pasar porque está todo bastante profesionalizado, ¿no? Pero... Y si, por ejemplo, hay una toma en la que el foco estaba mal, es que lo repiten. ¿Sabes? Vale, porque sí, hay un equipo muy grande pendiente de todo, no es un rodaje de batalleo donde no haya sabes que el director tiene un combo y también tiene que está todo hecho para que esas cosas no pasen, pero puede pasar, puede pasar, o de repente una tarjeta tiene un clic corrupto, o sea que las cosas pasan, pero yo creo que es más sobre todo porque al iniciar un proyecto, no, espera, ¿qué pasa? Sí. Hola. ¿Por qué me he congelado? O sea, tú has leído el guión y tal, pero hasta que no empiezas a montar no empiezas a ver el alma, digamos, de la serie, el tono, ves los actores, o sea, empiezas a cobrar vida, los actores están dándole voz a ese guión y... Además hay muchas improvisaciones, cosas que se cambian, ¿no? ¿O no? Claro, sí, bueno, depende del director, a veces sí, a veces no. Pero bueno, que tú ya empiezas a construir, ¿no? Y cuando vas teniendo más secuencias, pues vas uniendo. Ostras, pues ya tengo 25 minutos, ya voy viendo Sí, cómo respira. puede llegar a acabar esta peli. Porque luego, ya te digo, se cambian estructuras, se cambian tomas, se remontan 1000 veces una escena si hace falta, ¿sabes? Yo, eso sí, cuando he trabajado con gente que
que había trabajado en televisión y luego he trabajado con ellos en algún documental o tal, era como, pero ¿cuántas veces vamos a montar esta secuencia? Y era como, las que haga falta. O sea, es que el montaje es, que a lo mejor te vuelves a quedar con la primera versión, pero en montaje hay mucho de búsqueda, de probar, de, no sé. Quizá en televisión, entonces una de las diferencias que estoy viendo es que en televisión va mucho más al grano, ¿no? Es que Más rápido, el tiempo es más limitado, es tiempo que más al final- rápido. Aquí como que se le da muchas más vueltas a las cosas. ¿Y si probamos esto? ¿Y si Claro. no? Hay más tiempo de... Porque siempre estás buscando la mejor película posible, ¿sabes? Si te das cuenta que algo no falla, tú quieres que no falle. Sí, de ¿Cómo que podemos algo hacer que no- esto funcione? Ah, pues, no sé, desde... ¿Y si lo dejamos en un único plano? ¿Sabes? De repente se crea otra cosa. Otra cosa. O al revés, y sí. O sea, ha habido películas donde había una conversación de 3 personas y el director, que era Paco Baño, en un momento dijo, ¿y si esta persona no está en la conversación? Y yo, ¿qué dices? Claro, además era mi primera película de ficción. Y yo era como, ¿cómo? Claro, pero Paco sabe mucho de montaje y estaba conmigo en sala y era, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer. Y de repente esa secuencia desapareció un personaje, Funciona. ¿sabes? Sin postproducción. Creo que hubo que hacer nada más que una pequeña cosa de postproducción, pero era como, es que podemos hacer lo que queramos. O sea, Por eso te decía Literalmente. antes que volvías a narrar, que reconstruyes Claro. el guión, igual que nosotros en la parte de la música, al final pues eso, pues que yo te termine o que yo empiece una música de una determinada manera antes o después, va a influir en cómo vas a percibir el resto de la escena. claro, Si te voy a adelantar un sentimiento, si me estoy metiendo en el sentimiento de un personaje, si estoy más bien poniendo el sentimiento a la escena en general. claro. Entonces, Para mí una muy guay. de las cosas que he aprendido con el tiempo es que es súper importante el punto de vista. Es decir, de quién va esta secuencia y qué está contando esta secuencia, para qué sirve. En el cine, al final, yo eso lo hablo mucho con Antonio, como todo lo que ves en una peli está elegido. No hay un plano No, casual, ¿no? pero ni siquiera, no ya un plano, es que es todo. Ese personaje lleva una camisa verde porque alguien lo ha elegido. El reloj que hay detrás que es rojo es porque alguien lo ha elegido, que no es como vamos a grabar aquí mismo y vamos, no, ahí, o sea, antes de que se rueda hay muchas semanas de premontaje, el director tiene reuniones con cada departamento hasta que consigue lo que quiere. Y a veces todo tiene un significado, ¿sabes? Que Sí, que todo suma, son pequeñas cosas subconscientes, ¿no? claro, Que- o sea, hay muchos subcontextos en las pelis y porque las cosas son de una forma, ¿no? Cuando han elegido un coche, no han elegido el más barato, han elegido, no, es que quiero que sea un Citroën, no sé qué, a lo mejor hay un abanico, ¿no? Pero es un ejemplo de decir, sí, sí. y O sea, en montaje tiene que ser igual, cada plano tiene que estar contando algo y debe, es que es muy abstracto, pero como, no hay nada gratis. claro. O sea, todo tiene que tener un porqué. Y es verdad que en premontaje tú al principio lo que haces es montar el guión tal cual y la secuencia lo larga que sean y tal. Normalmente te sale una peli siempre de 2 horas o 2 horas y pico. Guau. Y siempre es como, vale, ya tenemos el primer corte. Vamos a pensar qué es lo que se tiene que quedar. Que va afuera. Eso también tiene que ser una cosa muy difícil, ¿no? Porque al final yo me he visto un poco en esa, en otros niveles obviamente, pero sí que el momento de recortar dices tú, pero si es que te queda la sensación de que incluso habrá momentos en los que hay historias que dejan de estar. Claro, O sea, que se entiende, sí, se puede entender. en miles de Y que películas. estaban, pero Claro. que te las has cargado de arriba abajo por quitarte 20 minutos Claro, y que ya dejan de estar y bueno, o se pierden o quedan como una cosa muy, muy secundaria o que se claro, intuye. tienes que tener mucho cuidado de que cuando quitas cosas, la película no se quede coja. Es como, no, que tú eres muy pequeño, pero tú sabes, la película de los Goonies, ¿la conoces? Claro, hombre. Pues al final de los Goonies dicen, ¿qué fue lo que más te gustó? Dice, lo del pulpo. Y dices tú, ¿lo del pulpo qué es? Y es una secuencia, que había un pulpo no sé qué y lo quitaron, pero ese diálogo no lo quitaron. Que después dices tú, bueno, pues tampoco es anecdótico, Ya no, está, eso no hace la película te lo mejor ni comes, peor. sí. ¿Sabes? Pero es curioso, es como, claro. Pero es verdad que hoy en día con efectos especiales, yo recuerdo en Mama Cruz, yo cuando la monté la primera vez dije yo, esta película es muy difícil que tenga cambio de estructuras y le dimos un millón de vueltas. O sea, tanto Patricia como Olmo como Ortuño, era como, no, vamos a probar
no, porque esta escena la vamos a la mitad y la vamos a poner luego así y ha pasado el tiempo tal. Y por ejemplo se hicieron retake, de repente nos dimos cuenta que la peli está muy en interiores y que necesitamos algunas veces pues un plano amplio de la iglesia, un plano amplio de... ¿sabes? Y eso se grabó después, porque van... En base a lo que tú ya estabas montando. Claro, nosotros hacíamos visionado y decíamos, tío, y falla algo, ¿qué? Hostia, es que estamos siempre dentro y cuando ellas salen necesitamos que eso se transmita y... O sea, que al final surge una necesidad que en rodaje no estaba, Claro. que al raíz del montaje que vosotros hacéis, provoca que de nuevo tengan que rodarse ciertos planos para Claro. poder complementar lo que estáis montando. La verdad que yo creo que ahí, de nuevo reiteramos un poco el mensaje que estamos dando en la importancia narrativa que tiene el montaje, que es muchísima, y cómo influye en el producto final, vamos, que vemos. Sí. Y Fátima, entonces más o menos, que ahora hemos estado hablando de cómo funciona o cuáles son las cositas, ¿no?, dentro del montaje, lo importante que es y demás, para que quede claro la estructura que tiene el departamento de edición. Sí. En ficción entiendo que sobre todo es donde más estás trabajando. ¿Cómo es? O sea, el departamento, tú tienes que tener un equipo, o podrías hacerlo sola, o el equipo te viene por la parte de la producción de la película que te dice este es el equipo que te doy y tú eres una parte más del equipo que yo ya creo, o lo creas tú el equipo. O sea, normalmente sí que necesitas un ayudante, aunque realmente tú puedes hacer las tareas de ayudante, pero si tú te llega ese día de premontaje y tienes que invertir la mitad de la jornada en sincronizar, no te va a dar tiempo a hacer premontaje. Entonces, siempre debes tener un ayudante. Bueno, el ayudante después te puede hacer muchas más cosas, o sea, de buscarte efectos de sonido, de búscame música que suenen como esto, o una cosa que se llama tableteo, que es como, tío, cógeme esta frase y me pone todas las tomas seguidas porque tengo que elegir una y necesito escucharla todas seguidas, ya lo que el editor necesite, ¿no? Entonces, editor y ayudante. Como mínimo, ¿no? Sí. Eso es un mínimo. Okay. Vamos, pero que en documental también, y con más razón realmente, porque el documental suele ser mucha más cantidad de horas, hay que ser muy organizado, se tiene que poder encontrar todo, se hacen normalmente selecciones por temas, o sea que en documental también es necesario. ¿Y cuál era la segunda pregunta? No, saber si dentro del departamento... Ah, si lo elige yo. Si tú eliges, si te dicen, venga Fátima, tenemos este trabajo, tú vas a encargarte de la edición final, móntate tú el equipo y te dan como un presupuesto grande, por ejemplo en el cine, en la música pasa, ¿no? Oye, hay este dinero para la película, pero ahora tú tienes que encargarte como compositor de buscar la orquesta, de gestionar incluso a veces derechos. Claro. O sea, que digamos que te dan como el dinero como un departamento propio que funciona. Vale, entiendo. No, en mi experiencia no ha sido así. A mí me contratan y tú eres la editora y ya está. Y sí que te preguntan, oye, ¿tú tienes algún ayudante? ¿Quieres trabajar con alguien que ya te guste o que ya...? Y a veces sí puedo tener al que quiera, o a veces, oye, no encuentro a nadie, si me lo proponéis vosotros no tengo problema. O sea que es producción quien te pone el departamento, ¿no? Sí, o sea... La producción de la propia película te dice, yo te quiero como editora, y te doy a elegir si te quieres montar un ayudante y tal, pero yo te monto, o si no, yo te monto el departamento para que tú trabajes, ¿no? Claro, pero yo ni siquiera, o sea, cuando contratan al ayudante yo no sé ni sé lo que va a cobrar, vale, ni nada. Esa era un poco la duda. Claro. Vale, y ahora que hemos visto cómo más o menos funciona hoy, y mira, estaba pensando además en esa parte de los daily, todo esto que estabas contando, de, ostras, es que al día hay que hacer cosas que son, ¿verdad?, tareas repetitivas como los DIT, sí. Que son sencillas, entre comillas, porque hay que estar atento a muchas cosas, sí, que parecen que no son importantes, pero son muy importantes, los archivos que se haya copiado de los discos duros de otro a otro, que a lo mejor te bailan unos cuantos bits y dices tú, no pasa nada, pero luego eso significa que una toma de audio no está, o se te ha perdido un backup, o mil cosas que te pueden surgir en un rodaje, que además los rodajes, ya sabes, son muy batalleros, de repente te montas aquí en mitad del campo y estás con los discos duros, se te puede caer, te puede pasar mil cosas, ¿no? Entonces, sin ánimo de desprestigiar esa tarea repetitiva, pero sí que quería hablar un poco de futuro, y donde yo creo que la IA puede impactar
más son en tareas de ese tipo repetitivas o de seleccionarme estos planos y tal, ¿no? Y yo un poco voy viendo y siguiendo los nuevos avances que va habiendo. Adobe también cada vez está implementando Sí. más cosas de IA. Y yo no sé si tú ya estás usando alguna cosa, si ya te estás apoyando en ello. También, aparte de si estás usándolo yo como herramienta y alguna cosa que puedas decir que pueda ser interesante, si piensas que hoy está de momento aquí, pero quizás mañana no necesites un ayudante, incluso haya quizás proyectos más pequeños donde el propio dirección o guión, desde la propia concepción, pueda editarse su guión Claro. desde texto, ¿no? Que tú le metas el texto y digas, móntamela. Y Sí, eso ya existe realmente. O sea, hay. Bueno, a día de hoy yo sí que utilizo las transcripciones automáticas en el propio Premiere, por ejemplo, o en Avid también lo tienes. Tú tienes una entrevista que antes o mandabas a empresas que eran bastante caras o te lo hacía el típico becario que estaba allí, el pobre picando texto, y ahora tú en Premiere le dices transcripción, te lo transcribe todo y tú le das a una palabra y te lleva la línea de tiempo donde está esa palabra. eso es brutal. O sea, ¿cuánto tiempo hemos perdido nosotros en encontrar un sí o un no? Porque Sí, te sí, hace sí, falta. eso es brutal. O sea, entonces ya eso es Una ahorro de realidad. tiempo. Eso ya es una realidad y ahora mismo es productividad. Claro, entonces yo, por ejemplo, si alguien tiene tanta prisa en montar un vídeo que necesita que la IA se lo monte, pues adelante. O sea que lo que pasa es que creo que siempre va a haber una revisión y un trabajo después de, digamos, ajustarlo, ¿no? ¿Tú ahora mismo solo usas eso de transcript en cuanto a IA o usas más cosas? O sea, alguna vez, por ejemplo, el ChatGPT lo he utilizado para hacer cálculos de fotograma, que siempre era como un lío, o de dimensión. Oye, si mi plano es 1,80, o sea, 1080, pero tal, no sé, reglas de 3, decir cuánto tengo que hacer así de tamaño, ¿no? O sea, con el ayudante me decía, oye, pero tal, digo, prueba a hacerlo con el ChatGPT, y dice, pues mira, no se me había ocurrido. Y en un documental que hice, que había muy poquitos recursos de B-roll, digamos, de grabado, había muchas entrevistas, pues le propuse a la directora, digo, si hacemos imágenes en IA, como no haciéndolas pasar por reales, sino buscamos un concepto, y yo no tenía ni idea, pero me metí en Midjourney, empecé a hacer prompts, y la verdad que al final, yo qué sé, por lo menos hay 50 imágenes creadas con IA en el documental, que desde un dibujo de un niño chico a un concepto de maqueta que nos inventamos porque no podíamos enseñar ciertos lugares y decíamos, bueno, pues vamos a hacerlo con IA y por lo menos se transmite. Y entonces, por ejemplo, ahí sí, eso no es edición pura, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora Adobe ha anunciado, creo que solo se puede en 720, que a ti se te corta, estamos tú y el plano tuyo y andando y de repente necesitas un segundito más, pues estiras y te crea el fotograma. O sea, Se obviamente inventa lo que pasa, se ¿no? inventa. Obviamente estamos en una fase súper temprana, pero es que es el inicio de lo que va a llegar a ser, ¿no? Sí, O bueno, otra herramienta que tiene que es, ostras, yo tengo la música que dura 2 minutos, pero mi secuencia dura 1 minuto. Haces así, arrastras y te la mezclas sola, te hace los cortes solo. te pone en el minuto. Te hace un corte de la música que dura lo que tú le digas y él te propone los cortes donde van. Flipa, o sea que el trabajo de editor musical está bastante comprometido ahí. Casi la totalidad de las veces funciona, otras veces como yo. Esto es esto es una mierda. Bueno, pues voy Pero a ir fíjate. montando, compañero, voy a ir montando ya el huerto porque se vienen curvas. Sí, sí. Y ¿qué más? O sea, esas son herramientas que ya están empezando a ver en Adobe y también supongo Final Cut, DaVinci, todo esto van Supongo haciendo que lo sí. mismo. Por ejemplo, comentando esto, yo sé que también un podcast, ¿no? Sí. En este formato no porque es un 360, pero en otro formato típico con cámaras, en un sofá tal, tienes una entrevista de 2 horas y le dices, sácame clips de esto y móntamelo, y te monta en multicámara, te lo monta automáticamente, Claro. te da propuestas y demás, y de repente ahí hay mucho trabajo pues, de edición que pues, te lo puedes hacer tú solo Sí, sí. a golpe de clic, ¿no? ¿Dónde crees que puede llevar todo esto? ¿Crees que eso va a suponer
menos trabajo? ¿Crees que va a suponer que incluso haya departamentos que se quiten de en medio o que a lo mejor una sola persona sea capaz de hacerse Claro. una producción prácticamente? Supongo que a la larga sí que pueden desaparecer algunos puestos de trabajo. Yo lo que entiendo es que es como si cuando se inventó la rueda, pues la gente de los carruajes se quedaría con menos trabajo, ¿no? O sea, el coche, perdón, cuando se inventa el coche, hay cierto transporte, o burros o tal, que dejan de... es muy paulatino y tal. Entonces yo creo que lo Aunque esto paulatino no tiene nada, porque esto en 2 años ha pegado un vuelco brutal. Sí, 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 pero bueno, de ahí a que realmente una peli, por ejemplo, un documental se monte solo, un vídeo pequeñito, también hoy en día es que está muy diversificado, o sea, los influencers y tal, hay algunos que se montan ellos mismos sus vídeos. Ujú. O sea, que Yo creo que para ese segmento seguro. Exacto. Quizás a lo mejor para segmentos más profesionales, quizás no. Sí, no más profesional, sino más... Con más presupuesto, Sí, ¿no? O más sí. grandes o... Pero yo siempre digo que detrás de la IA siempre tiene que haber una persona pidiéndole lo que quieres. Sí, lo que pasa es que si tienes más o menos la idea, el concepto claro, esa misma persona es capaz de sacar el audio, es capaz de sacar la música, es capaz de sacar cuando antes necesitabas colaborar con una persona, con otra, con tal. Ahí yo creo que un poco lo comentaba con otros compañeros que le he hecho esta pregunta, que creo que pierdes un poco de creatividad porque al final tú le estás pidiendo una cosa que la IA más o menos te puede sacar, alguna cosa te sorprende y dices, ostras, pues mira, Claro. pero normalmente estás muy sesgado, ¿no? Con el resultado. Y cuando a lo mejor tú me pides una música y me dices por aquí, me mandas una referencia, pero yo cojo esa música, entiendo el contexto, no sé qué, y le doy un aire diferente, eso no lo hubieras pedido, que a lo mejor tú no hubieras pedido a la IA. Pero, ¿no? pero Y- claro, si eres tú el que se lo pide a la IA, al final la idea es tuya, aunque lo ejecute una máquina. O sea, la idea de cambiar una música que estaba puesta como triste, a cambiarla a una música con un tono ligeramente alegre pero melancólica, la idea es tuya. Ujú. No sé si importa tanto que el resultado final lo haya hecho una máquina y en cuánto tiempo. Obviamente, si afectas a nuestras circunstancias laborales, económicas, pues hay que tenerlo, no sé, de alguna forma eso controlado, pero que al final la idea es tuya, ¿sabes? Y lo que hay que hacer, supongo que es decir, venga, pues voy a ser el que mejor controla la IA para hacer música. Si el mundo va a ser así, me subo. Sí, lo que yo no sé, y por eso te pregunto, ¿tú lo ves con miedo? ¿Tú crees que en algún momento peligra, voy a ser más catastrofista, peligra el sector audiovisual en general completo o peligra una parte del audiovisual? ¿Podría peligrar tu departamento, por ejemplo? Es que yo creo que se transforma, es como, o sea, hoy en día, y lo comentábamos en la primera parte del podcast, hoy en día todo el mundo tiene en el bolsillo una cámara y el que más, el que menos tiene un portátil donde puede editar. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Escala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Incluso en el móvil, con el móvil, CapCut, claro. o con... O sea, eso te hace cineasta. O sea, si yo te compro mañana una Alexa a ti te la doy, eso te hace cineasta. Claro, no, está O sea, claro a mí, que yo meta por jugar en una página de hacer música y le pongo, me invento una letra, o le digo al ChatGPT, oye, invéntate una letra sobre Fátima de los Santos, y me la hace la letra. Y ahora le digo, y ahora hazme un reggaetón, y sale la letra. ¿Eso me convierte en músico? ¿Que se puede llegar a usar? Pues sí. Pero igual que si, bueno, ya ha pasado muchas veces, ¿no? Canciones las más sencillas o las más tontas de repente pegan un boom y se convierten en hits. Pero es la IA lo que hace
que eso sea... Aquí es que esto es muy complejo. Sí, es porque, complejo. ¿de dónde ha bebido esa IA para llegar a ese resultado? Eso es otro tema, claro. Porque ¿de dónde ha sacado la IA para hacerte ese diseño gráfico de un niño no sé qué? ¿De dónde ha cogido esa información de si el diseño gráfico, los niños son de esta manera, no sé qué, para hacerte ese patrón? Ha habido gente a lo mejor subiendo durante años diseños gráficos a Shutterstock, a no sé qué. Pero lo que nos asusta entonces es la rapidez, porque realmente todos los creativos tienen referencias. Y si un compositor... Sí, obviamente, todos trabajamos con, o sea, con referencias y tú tienes un background de todo lo que has escuchado, todo lo que has visto, sí. De lo que te gusta más en ese momento. Entonces yo creo que lo que nos asusta es la rapidez, porque por ejemplo, con todo esto de la IA, yo muchas veces digo que cambiar una cara, o sea, ya lo de vídeos es otra cosa y cada vez da más miedo de lo realista que puede ser que me pongan a mí la cara de Sí, que puedo estar aquí hablando con Hayek. Donald Trump, ¿sabes? Claro, lo que te digo, como dando yo. una vuelta. Eso Claro, eso es peligroso. Muy peligroso, depende en qué contexto lo uses, claro. Pero que pequeñas cosas como cambiar en una fotografía, cambiar tu cara por la de Tom Cruise, que eso se podía hacer hace 30 años con Photoshop. Sí. Es verdad que necesitabas tiempo, conocimiento y no era inmediato, pero como poder hacer se podía hacer. Pero para mí, por ejemplo, siempre digo, me meto en Midjourney y le digo, imagínate un edificio hecho de goma espuma y así te hace la imagen. Pero bueno, la idea de hacer un edificio de goma espuma es mía. O sea, yo lo que te da es la inmediatez para seguir creando en otra perspectiva, porque si yo no sé 3D, yo no podría haberlo hecho, pero es que a lo mejor eso se tira a la basura y no vale para nada, pero sí que creo que al final lleva la creatividad a otro nivel, porque es que puedes hacer lo que quieras. Herramientas creativas, democratizar las herramientas creativas para todo el mundo. Que después están los malos usos, como hay en todo. O sea, ¿cuántas veces no he visto yo vídeos finales en YouTube con música de galería que tiene todavía la marca de agua? Sí, ya. O sea, es como mal uso de las cosas se pueden hacer. Sí. Y yo, si en lugar de contratar a un ilustrador, tengo el Pesky, que me da igual la calidad, y esto lo ha hecho mi primo en Midjourney y funciona para adelante, ya ahí es cuestión de cada uno, del nivel que se ponga, lo que quiere conseguir. Y yo creo que lo que va a hacer un poco es que lo exclusivo y lo autoral tenga cada vez más valor. Sí, supongo que quedará restringido a grandes proyectos que se lo pueden permitir, es decir, normalmente todo tendrá, esto es como las músicas de galería, ¿no? Claro. Puedes trabajar Hay con música de galería. Claro, por supuesto. Y cada vez más altas, yo te diría que casi muchas veces casi insuperable porque está grabado y con por los tiempos que tiene un músico los tiempos a veces. y mil cosas. Pero el puntito extra es decir, uso esta música que ya ha podido usar otra persona en su proyecto y tal, o mi proyecto es una cosa personal, digamos que va a ser mucho más orfebre, ¿no? Es decir, yo quiero seguir contando con no un mueble de Ikea, sino quiero tener un mueble a medida, porque claro. yo voy a enseñar mi casa y yo quiero que mi casa tenga la mesa a medida, el color claro. de la pared, no sé qué, y entonces los voy a llamar artesanos de cada cosa y obviamente haré un producto exclusivo. Eso yo creo que no lo pierdes, pero también reduces la cantidad de personas que puedan decidir tirar por ahí, ¿no? Yo creo. Sí, yo a veces lo comparo con la ropa. Tú te puedes comprar unos pantalones vaqueros por 20 euros o te puedes comprar unos de marca que te pueden costar, pues no sé. Lo que quieras, 300 o 400. Venga, 300 euros. La gente sigue comprando. Hay gente. Hay público, hay sí. público, hay público para todo, claro. Para eso, hay gente que se gasta en una zapatilla 600 euros. Porque está comprando esa exclusividad, esa tal. Entonces, el dinero a veces sí es un problema, a veces no. Entonces, si una producción, o sea, va a ser lo mismo que tú digas que esta película es de Bayona, a esta película la ha montado la IA. Entiendo que no por el branding, que es justo lo que hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Que estábamos hablando del branding que creas, la imagen de marca y todo lo que va en torno a ello. Pero sí es cierto que si Bayona, creo que de repente parte de su película es IA, mucha gente lo compraría perfectamente, claro, y pues no habría problema. Es una claro. herramienta, ¿no? Era Antonio, mi pareja me decía que había escuchado en un podcast que se podría, en el futuro se creía que se podría llegar a que tú te creas tu propia película. Tú llegas a casa y dices, me escribes, quiero una película protagonizada por Tom Cruise o quiero Regreso al Futuro, pero que los personajes pues que sean... eso ya está. Claro. ¿Qué pasa? Que al final el cine, yo creo que es algo, y con las series creo que eso se ha
expandido mucho más, es algo colectivo. La gente cuando ve Juego de Tronos, la ve porque le gusta, pero la ve también porque le gusta comentarla con los Hombre, demás. porque tiene algo con que En tomarte el común, café y tener un tema de y conversación. algo, ¿no? Y es como, ostras, ¿sabes? Entonces, si tú te has creado tu propia peli para ti, o sea, tú te puedes escribir un libro para ti, Claro que sí. Lo que pasa es que pero nadie ¿sabes? lo vería, ni nadie lo... ¿no? Ni tú, ¿sabes? Como... Pero claro, al final, el arte y la cultura Sí, si no es otra compartida, pierde cosa. valor, ¿no? No es que pierda valor, pero creo que ahí está parte de su valor. Entonces, dices tú, o sea, hay mucha gente, ¿no? Que puede escribir súper bien, pero no escriben para ellos o para tal. Al final, si los bestsellers es por algo. O sea, a la gente les interesa una historia y algo hay común que creo que eso todavía la IA va a hacer que, bueno, O sea, tu visión no es negativa, tu visión es medio positiva, ¿no? sí. La verdad que tengo Bien. interés en ver el de Hilario, a ver qué dice. Viene como herramienta que ayudará a la creatividad, a democratizar ciertas cosas que a lo mejor como persona creativa estás limitada a hacer, pero no llegará al punto de poder de sustituir. Es que yo he visto cosas también de vídeo, de eso, tengo un guión, tengo una idea y como le das unos dibujos básicos, incluso imágenes de internet, lo vas alimentando. Claro. Y vas creando cómo quieres que sean los personajes, qué tipo de animación quieres, si que se quiere hacer animado. Incluso ahora había salido una nueva herramienta que me comentó Hilario, que lo que hace es fotorrealista, ¿no? Porque hasta ahora todo es como muy animación, Claro. pero en el momento en el que ya empieza con el fotorrealismo, Ya. que dices tú, bueno, ¿para qué voy a salir yo a rodar si ya me puedo? Y además con actores o actrices que yo me puedo moldear a mi gusto. O sea, Claro. empieza ya a ver ahí un campo que dices tú, si esto hoy está así, que me imagino que esto ahora mismo está en su primera fase, dentro de unos años podré yo hacerme yo la película desde mi casa en un portátil, además teniéndolo todo en la nube, porque yo necesitaré ni siquiera procesamiento de cálculo Claro. en mi propio ordenador, sino que lo haré con un servidor online que tiene Claro. el procesamiento Sí, y sí, lo sí. genero todo. Aquí te robo una idea de nuevo de Antonio, que Antonio es pintor, y justo decía él, dice, cuando aparece la fotografía, la pintura en principio deja de tener sentido, porque la pintura en aquella época se usaba hacer mucho de retratos. retrato, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a surgir la pintura abstracta, porque de repente entendieron que ellos tenían que hacer otra cosa. Si no llega nunca la fotografía, la pintura se hubiera quedado estancada ahí, a lo mejor, o hubiera tardado mucho más tiempo en desarrollarse. Entonces, su visión es positiva de decir, bueno, lo que tiene que hacer las cosas es transformarse, adaptarse y saber que estamos en una nueva época, en una nueva etapa, ¿sabes? Bueno, yo creo que ahí queda bastante dibujado, hemos hecho ahí una cábala un poco de lo Sí. que puede pasar, de cómo tú lo ves, que me parece muy interesante. Yo siempre un poco intento jugar de abogado del diablo, depende por dónde me tires, si me tiras Claro. por la parte positiva, intento sacar a ver qué pasa con la parte negativa y al revés, ¿no? También intento, si alguien está poniéndolo todo muy negro, también intento ver la parte de, oye, es una herramienta y tal, Claro. porque al final ni una ni otra... Exacto. Y que no sabemos. No lo sabemos Vamos a ver qué tal. y lo bueno que siempre digo que en este podcast y demás es que dentro de unos años quien nos esté escuchando ahora mismo, que en nuestro futuro, pero su presente, estará diciendo, madre mía, no ves si estáis equivocados de lo Claro. que estáis diciendo. El caso es, una vez que hemos cerrado presente y futuro de tu profesión, yo te mandé unas cuantas de cosas con las que me gustaría tratar también. Una de ellas es, ¿crees que es mejor ser polivalente? Sobre todo también un poco con lo que me estás diciendo ahora, con todo lo que viene, tal, pues si eres polivalente sabrás un poco qué él Claro. necesita y tal, ¿no? O mejor, como tú ahora estás súper centrada en un área y decir, esta es mi etiqueta, que todo el mundo Claro. me conozca por esto. ¿Qué es lo que tú consideras que es mejor? Pues yo creo que al inicio de tu carrera o en realidad en cualquier momento que consideres necesario, sí está bien abrirte. Porque en realidad si no pruebas cosas, a lo mejor, imagínate que yo un día pruebo, pues yo qué sé,
música y de repente digo, hostia, es que esto de repente es Esto la me bomba. encanta. O sea, y decido formarme y cambiar. Bueno, tenemos el ejemplo de Alejandro Jiménez, que yo lo conocí trabajando, diseñando páginas web, y con 30 y pico años decide irse a Barcelona a estudiar 3D, y al año siguiente monta Blow Studio, y a día de hoy trabajan en Death, Love and Robots y hacen cosas para Netflix. Entonces quiero decir que nunca, creo que hoy en día la vida nos permite cambiar dentro de circunstancias económicas, personales y tal. Pero a mí, por ejemplo, sí que me ha ayudado, pues eso, en mis inicios hacía motion graphic o he hecho diseños de carteles y tal, que nunca se me ha dado especialmente bien, la verdad, pero sí que me ha ayudado a tener conocimiento de poder dirigir, por ejemplo, a la gente que hace los grafismos, de lo que yo quiero. Pero a la larga, si está bien que te especialices y que te conozcan por una cosa, quizás es por dos. ¿Y cómo te ha pasado? ¿Eso has pasado de manera orgánica o ha sido intencional con estrategia? Bueno, o sea, digamos que a mí siempre lo que más me gustó es el montaje y lo otro lo hacía porque me gustaba, por diversión, por probar. Pero si llega un momento que dices tú, mira, si es que hay mucha gente que hace la motion graphic mejor que yo. O sea, llega un momento que dices tú, y si voy a echar todo a una y voy a especializarme en montaje. ¿Y a partir de ahí crees que te ha salido más trabajo una vez que has puesto el foco en algo? Es que es complicado porque, claro, yo estas pruebas las hago dentro de la empresa que trabajaba y no es lo mismo que ir probando de freelance de una cosa a otra. Es que es un perfil en ese momento diferente. Diferente, vale. Vamos a pararnos aquí un poquito. Vale. Tú me decías que me elegiste dos temas, uno de ellos era este, del si polivalencia o mejor poner el foco en algo, y el segundo que me elegiste era el síndrome del impostor, ¿no? Sí. ¿Por qué me elegiste el síndrome del impostor? Porque es algo que hablando con la gente es más común de lo que pensamos, incluso en gente a lo mejor que tú admiras, de repente hablas con ellos y tal y tienen un poco ese síndrome, ¿no? Y para mí... Incluso gente que está, tú dices que está colocada ya en un cierto Sí, nivel, ¿no? sí, sí. Y creo que al final lo que eso hace ver es que simplemente tienes la idea de mejorar y que no te conformas o no crees que porque has montado un proyecto eres el mejor o la mejor, porque al final esto como va por proyectos. Hoy puedes hacer un proyecto súper chulo y al día siguiente puedes hacer un proyecto que no es tan chulo y esto es como, bueno, una montaña rusa, Sí, que ¿no? no es lineal, todo ascendente Claro. y demás, ¿no? Entonces, por un lado, si te coge de malas el síndrome del impostor puede ser bastante puñetero, porque, bueno, si por lo que sea tienes ese día la autoestima baja y te sientes mala fatal negociación. o tal, claro, o te llega un feedback que es malo y tú dices, claro, que yo no sirvo, esta otra persona lo haría mejor y tal. Y al final, tío, que somos personas, todos somos profesionales, todos hacemos a veces las cosas bien, a veces las hacemos mal. Y el único camino para mí es seguir currando, seguir trabajando y ser curioso y ser observador. Porque yo muchas veces digo eso, que para ser montador tienes que saber qué música se está escuchando en ese momento, o escuchar música antigua, ver pelis antiguas, ver pelis actuales, o sea, leer, ¿sabes? O Formarte, pasear, ¿no? ¿sí? Escuchar a la gente. Al final, tú como montador, en realidad lo que estás haciendo es trabajar con las emociones de los personajes y del público. Y si tú eres un ser que no eres capaz de, bueno, de socializar y Sí. entenderlo como el ser Es imposible humano, transmitirlo a una pantalla te va a luego. costar seguro mucho más. A lo mejor eres un máquina, eres un ser asocial, pero eres un máquina ahí. Entonces, bueno, creo que el síndrome ¿Tú del cómo lo has lidiado eso? hay momentos que lo he pasado mal. De decir, bueno, porque también por circunstancias adversas, ¿no? Si de repente se te cae un proyecto y ponen a otro montador, dices tú, ¿Por qué? ¿por qué? Será yo Claro, mi culpa, he ¿no? hecho yo- Y lo mismo son cosas externas, que no Claro, dependen muchas de veces ti. como, no, es que la peli es una coproducción y se tiene que montar en Argentina. O sea, dices tú, bueno. Pero bueno, a veces sí que me ha pasado que sin previo aviso de repente me dicen, no, pues este proyecto lo va a montar otra persona y tú te quedas un poco como diciendo, ¿Por qué? claro. Pero bueno, al final
creo que en la vida uno se va quedando más con las cosas buenas que con las cosas malas. Y de cada proyecto, de cada trabajo, de cada profesional, quedarte lo bueno, que es lo que te va a hacer avanzar. Para quien esté un poco en ese punto, yo también, yo me ha pasado lo mismo. Yo creo que poco de los que nos estén oyendo en algún momento no se han sentido así. ¿Cómo tienes algún tipo de herramienta o ya te conoces suficiente como decir, espérate, Fátima, que esto ya lo has vivido, ya sabes cómo tienes algún procedimiento de, pues lo que hago es irme a darme una vuelta o hablo con un compañero o no sé muy bien cómo lo gestionas? La verdad que no te sabría decir, sí que hay una cosa que algunas veces sí que he pensado que es como, ¿te acuerdas de hace 5 años cuando estabas tan preocupada por un proyecto y qué tal? Y la respuesta siempre es no. ¿Sabes? Como la vida avanza. En ese momento era tu vida. En ese momento era tu mayor preocupación y te quita el sueño o algo y después dices tú, bueno, a ver. Tampoco era para tanto. O sea, quiero decir, siempre hay que intentar sacar lo mejor de ti y todo, pero tiene que haber límites y si no, también pedir ayuda. O sea, que muchas veces nos enfrascamos, coño, oye, hay una secuencia que no te sale, todos tenemos amigos que son de la misma profesión que nosotros, pues un telefonazo, te vienes a mi casa, te invito a un café o a un vino y me das tu opinión, o te puedo mandar una cosa si la producción lo deja. O sea, que muchas veces los demás estamos allí, si alguna vez algún montado me manda algo, yo lo voy a ver y le voy a decir lo que pienso. Y al revés, nunca lo he hecho, o sea, si estamos en la misma producción sí, pero bueno, por ejemplo, sí que este año hice una mentoría con CIMA, que es una asociación de mujeres cineastas, y cada año, llevan 3 años, sacando es como una beca o algo así, no sé. Entonces tú eliges a un profesional de tu disciplina y durante 9 meses te mentoriza. Entonces ahí sí que yo le enseñaba cosas, me decían, aparte conocías a más gente de tu disciplina. Qué guay. Y entonces, como es lo que te digo, que tenemos que hacer piñas y tenemos que cuidarnos y querernos entre nosotros más que competir, o incluso un músico, es decir, o sea, al final es criterio. Yo sé que tú trabajas en el audiovisual, oye Ángel, ¿cómo ves esto? Sí, que cualquier ¿Sabes? persona que esté dentro un poco del sector y Claro. pueda entender un poco cómo funciona. Exacto. Y entienda que no sea tu madre. Bueno, a veces son los mejores espectadores, los que no saben Sí, de pero nada bueno, y de, yo creo que ¿tú entiendes ahí esto? van un poco sesgados, ¿no? Sí, eso yo por va lo para menos, los finales, ¿no? Siempre que... Es precioso todo lo que tú haces. Increíble, maravilloso, Claro. y tú dices, mira, yo sé perfectamente que no, pero Claro. bueno. Sí, me refiero a algo que tú estés atascado profesionalmente y sea como que necesitas, ¿no? Que, Vale. no sé. Mira, a mí también me gustaría... hemos visto estos dos temas que creo que están chulos, pero a mí, por ejemplo, también me interesa mucho el cómo, en esa parte de conciliación, para que quede un poco claro, cómo es un día tuyo, cómo trabajas. O sea, tienes un horario, has puesto límite. Claro. Tú dices, yo a partir de las 6 es que me da igual, aunque se esté muriendo el montaje o le pase lo que sea, yo ahí ya me cierro. Y Claro. si ha ido cambiando, si tú a lo mejor al principio eras muy laxa y quizás a lo mejor eso probablemente si lo has mantenido en el tiempo haya sido un motivo de quemarte, ¿no? Claro. A ver, yo intento, o sea, mi día a día hoy en día, pues me levanto temprano, preparo al peque y tal, y es verdad que la guardería está muy cerca del estudio de Antonio y normalmente es él el que lo lleva a la guardería. Entonces yo ya voy aprovechando y empiezo a adelantar, o como trabajo en casa también es como adelantar cosas de la casa, como mientras hago el café enciendo el ordenador y mientras pongo una lavadora que tiendo luego en el descanso, eso pasa, la verdad. Y bueno, trabajo durante toda la mañana y... ¿Te levantas muy temprano? 8, 7 y media, 8, dependiendo de si he dejado las cosas preparadas Sí, porque el peque entra a las 9. Y sí es verdad que alguna vez si necesito el día anterior por lo que sea, porque el niño tenía médico, porque yo no tenía el día bien o lo que sea, y tengo alguna entrega, sí me puedo levantar y digo, bueno, pues mira, de 6 a 8 he hecho 2 horitas y eso que me he quitado, o ese día quiero ir a dar un paseo, tengo un cumpleaños. O sea, que mi trabajo sí que me permite organizarme normalmente los días, siempre hay que cumplir objetivos y demás, ¿no? Pero bueno, al teléfono sí es verdad que siempre tengo la cosa de contestar, que no soy capaz de no contestar el teléfono y
sí que todavía de otra etapa, cuando yo era más joven, sí que tengo la falsa idea, porque yo creo que es falsa, de que todo lo que adelante hoy me lo quito de mañana. Y eso es mentira, porque siempre sigue apareciendo cosas que hacer. Entonces sí que es importante ponerte límites, y yo intento que a partir de las 6 o 6:30 apagar el ordenador y hasta aquí. Si hay algo urgente, bueno, pues se habla, pero normalmente en proyectos más grandes no suele haber una cosa de un día para otro. Cuando ya estás en entrega, que hay un problema con color y justo te han enviado tal, puede ser. Se nos apaga la cámara. Bueno, Bueno, a los que nos estáis viendo en el vídeo, que sepáis, bueno, los que estáis viendo no, los que estáis escuchando, que sepáis que se nos ha apagado la cámara porque hace mucha calor, así que vamos a tirar para venga. adelante, que se nos ha calentado la cámara, ¿ha habido, pero lo seguimos. ¿está grabando o...? ¿Está grabando los micros? Ah, vale, vale. La cámara no, la Que se ha cámara... apagado, que cree que se me olvidó encender. No, 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 está hirviendo. Bueno, la pobre. Que ha habido épocas que creo que tiene relación con lo del síndrome del impostor, que cuando de alguna forma necesitaba demostrar que mi trabajo era bueno, era capaz de echar más horas contra de que el trabajo quedara mejor. Pero digamos que ha ido por épocas. Si estaba en un proyecto nuevo y las cosas no estaban saliendo bien, pues decía, pues me quedo luego un ratito o tal. Pero a partir de que nació Diego, sí que es verdad que cambias tu perspectiva y dices tú, es que lo que comentábamos al principio, ¿no? Un minuto que no paso con Diego es un minuto que no vuelvo a pasar con Diego nunca más. Y los niños crecen rápido, No lo recupera. ¿sabes? Pero te decía que es lo mismo que no debería ser solo con los hijos, puede ser con tu gato, con tu pareja, o que un minuto que estoy trabajando, un minuto que no estoy de ocio. O sea, y eso no te lo devuelve nunca nadie. Un minuto para ti, para cuidarte Claro, tú, o para lo que ti, sea. para no hacer nada, para leer, para ir al gimnasio, para ir al cine o para tomarte una cerveza. ¿No? Siempre se dice o sea, ¿tú crees que muchas personas en su lecho de muerte le preguntan de qué te han arrepentido y va a decir, me arrepiento de haber trabajado poco? Seguramente No, nadie, al claro. revés. De haberme perdido el cumpleaños de no sé quién, Exacto. de no haber cuidado las mis amistades o de no haber Eso cuidado es. mi pareja o lo que sea, ¿no? Yo Eso creo que es. esas son realmente las cosas importantes y precisamente por eso este podcast va un poco enfocado en eso, en intentar no olvidarnos de que aunque nos apasione esto al final es una profesión Claro. y para hacerla viable en el tiempo hay que intentar buscar el punto de equilibrio, si Sí. no se convierte en una jaula de oro, por así decirlo. Sí. Y luego también, y ya con esto quiero cerrar esta segunda parte, ¿ha habido alguna vez en el que has dicho, lo dejo? Yo creo que no. Nunca ha llegado al momento de quemarte y decir, yo no puedo más, se acabó. La verdad que no me he podido quemar de las circunstancias, del proyecto, de desear que acabe ya porque es que no están viendo bien las cosas, que la verdad que tampoco me ha pasado mucho. Si hay un proyecto en concreto que fue como, ostras, tenía que haber dicho que no. Esto es lo que te decía antes. Tenía la intuición de decir que no, pero te cabía, al final necesitas ganar dinero, lo coges y dices tú, si es que mi interior me estaba diciendo que no. Pero lo que es dejar la disciplina, en sí, la disciplina no me ha decepcionado. Han podido decepcionar, ya te digo, algún proyecto, sentirme incómoda, personas, ¿no? personas, pero lo que es la disciplina en sí, ¿no? Y de hecho yo siempre digo, coño, si no fuera montadora, ¿qué sería? ¿Sabes? No sé a No qué tienes me un dedica. plan B. No, lo cierto es que no. Yo creo que eso también ayuda a que tires adelante, Supongo. porque en el momento en el que tienes un plan B a la vista, es mucho más fácil sentirte tentado de decir, Claro. mira, a tomar por culo, me Claro. voy a otra cosa y fuera, ¿no? Sí, puede ser. Y yo creo que ahí haces bien en no tener un plan B y decir, es que esta es mi profesión, le tendré que intentar encontrar el punto dulce y ya está. Claro. Vale, pues yo creo que más o menos hemos ido revisando todo cómo está la industria, presente, futuro. También hemos hablado un par de temas que para mí, la verdad que me gusta siempre comentar y creo que eran importantes de tratar y también tener tu visión, que siempre suena como muy guay la denominación, no sé qué, ¿no? Todo tal, pero también cuando tienes la oportunidad de hablar de cómo es el día a día, si son fáciles las cosas, qué bloqueo te has encontrado. Pero yo no quiero dar la falsa sensación de que el camino es recto, fácil, Claro. y que tú
te has encontrado esto porque sí, ¿no? Sino que todo ha sido como parte de un trabajo diario, de momentos donde ha habido proyectos que te han salido mal y has vuelto hacia atrás, etapas de estancamiento profesional donde te has visto que no podías salir de cierto tipo de trabajos que a lo mejor no te llenaban a nivel personal, es decir, oye, que me siento poco realizado con esto, ¿no? Y tampoco veas la manera, y luego todo ha ido como encontrando un poco su cauce gracias a que has ido persistiendo en el camino e intentando ir abriendo puertas, probando y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso está guay porque seguramente muchos de los compañeros que nos escuchan están en situaciones similares y se van a encontrar en ese mismo camino, esos mismos bloqueos, por seguro, en este sector. Yo antes de cerrarte como persona invitada, quiero que si hay alguien que quiera seguir un poco más tu trayectoria, quiera conocerte mejor, si tienes algún proyecto por ahí que quieras enseñar, alguna cosa, o compañeros que estén con producciones, con cosas que quizás le pueda interesar tu perfil, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo puedes saber más de ti? Bueno, mi página web es fatimadelosantos.com y ahí tenéis mi contacto y los enlaces a redes sociales que tengo abiertas y tal, y por ahí me podéis contactar y en la página web se pueden ver los proyectos los trailers de los proyectos que he hecho y donde se puede ver cada uno. Vale, como ha sido muy breve y una cosita que comentamos en el episodio anterior, pero que no hemos llegado a desarrollar, tampoco por alargarnos mucho, que sea algo cortito, pero cuando recibiste esa nominación al Goya hiciste como un reel que se te volvió viral. Sí. ¿Eso cómo surgió, Fátima? Pues hablando con unos amigos, con Javi y Marta de Lugadero, que ellos tienen una empresa de arquitectura, pero también de diseño, de comunicación y demás. Dije, tía, pero no, Antonio me decía, ¿por qué no haces algo? Porque yo por redes sociales, pues bueno, publicito mis curros y tal, pero mi vida personal no la expongo mucho. Y dije, ostras, pero que estás nominado, haz algo y tal. Y hablando con Marta y con Javi, decía, te voy a hacer una campaña. Digo, venga, pues venga, házmela. Y se le ocurrió lo de, es imposible que Fátima gane un Goya. Y a partir de ahí me hizo como varias frases, que son las que salen en la reel, y yo me inventé el guión. Y me empecé a decir, pues aquí voy a poner esto, voy a poner lo otro y tal. Tú te lo montaste, ¿no? Yo me lo monté. Y bueno, la verdad que creo que tiene más de 50.000 visitas, una cosa así, una barbaridad. Y estando en los premios ASECAN, otra amiga, Marichu, que es directora de casting, dice, nena, que aquí hay un montón de gente famosa, voy a hacer que te graben vídeos. Y a partir de ahí, lo grabaron algunos vídeos, Fátima, eso es imposible. Y a partir de ahí Antonio dice, tío, pero tírale a la gente, tira de tus conocidos que son famosetes, directores, actores, y si no empezamos a escribir a la gente, por ejemplo, Isabel Coixet o Santiago Segura, nosotros no los conocemos de nada, pero le escribíamos mail y desde la cuenta que hicimos del Goya Imposible, y nos contestaban y nos decían, claro, por supuesto. Qué bueno tú, qué Sí, cosa sí. más orgánica, natural y que de repente tuvo un impacto brutal. Yo recuerdo que yo es que me metía entre todos los compañeros del sector y veía tu reel, me metía en otro que no te conocía de nada, no sé qué, y veía tu reel y digo, pero madre mía, Sí. esto se está viralizando de una manera Además, brutal. después lo acompañamos con memes, que era muy gracioso, porque por la noche ahí ya en el sofá y tal, era como, voy a hacer un meme, y era como, claro, como estaba La Sociedad de la Nieve y otras pelis que eran muy grandes, era muy fácil ser irónico y decir, pues yo qué sé, el típico meme de la pareja que va y el chico está mirando para atrás. Como, Sí. o sea, y entonces era muy divertido, la gente como decía, por favor sigue, que estamos enganchados, no pares. Y la verdad que nos divertimos muchísimo. Decía, pero ¿habéis contratado a alguien? ¿Esto está haciendo la empresa? Digo, que no, que somos nosotros. Algo totalmente inesperado, además, tampoco te esperaba tú esa reacción de la gente, Claro, ¿no? nada. Fue brutal. Si entráis en su Instagram, de Fátima de los Santos, yo creo que tiene la reel por ahí de las primeras, o si no se Creo está que con un sí, pin o algo de no sé esto. si está en nuestro en Goya Imposible, pero bueno, sí. Si no, bueno, pues le podéis echar un ojo porque yo creo que merece la pena ver el vídeo y veáis cómo la repercusión que tuvo, la de comentarios que tiene. Bueno, la verdad que se hizo ahí una pedazo de campaña en torno a la nominación de Fátima que fue brutal. Así que ahora sí que vamos a terminar. Muy bien. Yo espero que te lo hayas pasado bien, que también los que nos están viendo y escuchando
a pesar de ese corte que hemos tenido. Hoy la verdad que ha sido un día con bastantes accidentes, Sí. entre que nos hemos encontrado un perro antes de llegar, el pobrecito abandonado, y hemos tenido que encontrar a su dueño y tal, más que se ha calentado la cámara y nos hemos quedado sin vídeo durante unos minutos. Ha sido un poco complicado a nivel técnico, pero De todo se sale. la verdad que yo lo he disfrutado mucho, creo que también has aportado mucho a la gente que pueda estar viéndonos y escuchando. El entorno al que os hemos traído es muy chulo, yo creo que es muy bonito, además el día acompaña muchísimo. Sí. Y nada, aquí lo cerramos, ¿vale? Y bueno, si quieres algo más que decir, y si no, cerramos Nada, ya. que además justo hemos comentado que yo de pequeña venía a este pantano y ha sido como súper guay volver aquí. Un Hacía reencuentro total. 20 años que no venía. Bueno, pues nada, hasta aquí llega el Hasta episodio. luego. Hasta luego. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.